El juicio político al cual quieren someter a Norma Piña solo es la punta del iceberg de muchas cosas que le están ocurriendo a Norma Piña y que seguramente le van a ocurrir a Norma Piña en su vida profesional. No hablo de otra cosa yo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué ocurrió en su segundo informe? Piña da último informe de la Corte. Fuimos atacados por actuar con independencia del Poder Judicial, dice la ministra Norma Piña, ¿sí? Norma Piña se está haciendo como, yo creo que la víctima de más. No, yo no siento que a Norma Piña realmente la estén correteando o la estén persiguiendo políticamente o que haya una embestida contra Norma Piña. Honestamente, y con todo el respeto que Norma Piña se merece, creo que miente ahí Norma Piña al victimizarse de más. Y fíjense, Arturo Saldívar, ¿sí? Que tampoco es así como que, ay, la panacea del exministro. No, 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 no. También tiene sus detalles Arturo Saldívar y se tiene que responsabilizar de actos que hizo en su cargo como ministro y como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nadie está defendiendo a Arturo Saldívar, pero es muy claro y es muy, ¿cómo podría decir? Es muy asertivo con las palabras que le dice a Norma Piña, fíjense. Me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento todo el año pasado. En una, fíjate, ahí le agrego algo más al exministro Arturo Saldívar. En una falsa independencia judicial que ella nos quería vender. Porque al final, en lo que se convirtió o lo que querían convertir al Poder Judicial, era en un contrapeso para con Morena. Un contrapeso. El Poder Judicial no está para ser un contrapeso. No está para ser oposición de Morena. Al final, la ministra Norma Piña cometió varios errores que les podemos enlistar aquí. La primera, confrontarse con Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente. Pelearse con legisladores de Morena, cerrarle la puerta, contestarle feo, no tomarle la llamada, ¿sí? Reunirse con Alito Moreno en casa de Carrancá. Fíjense, sumarse a un movimiento político, porque no es otra cosa. Se sumó un movimiento político como fue esa resistencia o este paro contra la reforma al Poder Judicial. Porque me dicen, no, Roberto, es que quien politizó todo fueron los de Morena. No. ¿Y Norma Piña? Al sumarse a ese movimiento, empezó a politizar. Empezó a aceptar militantes de otros partidos y políticos de la oposición. Ella cometió muchos errores. Insisto, ella alimentó infiernitos que después ya no pudo controlar. Y una vez que se le salió todo de control, pues no le quedó más que crear una narrativa, que crear un discurso para vendérselo ¿a quién? Primero a ella, después a los ministros y por último a los que estaban en paro. Personas que estuvieron en paro y que después abandonó. La misma Norma Piña, Patricia Aguayo y todos los demás ya regresaron a trabajar. ¿Qué consiguieron? Nada. Lo único que consiguieron estos personajes que estuvieron en paro es el repudio de muchos mexicanas y mexicanos. De muchos. Porque no se les quitó ni un peso, se les descontó, ¿eh? Pero bueno. Norma Piña, ahora en su segundo informe, empezó a lanzar o a querer otra vez volver a posicionar este discurso o esta falsa narrativa de la que le estoy hablando.
Dice ella, como la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial se intensificó de manera violenta cuando los integrantes del Poder Judicial actuamos como un tribunal constitucional. La campaña de deslegitimación empezó hace más de 6 años. Fíjense, ella dice que todo empezó hace más de 6 años y que la deslegitimaron, perdón, desde el Ejecutivo. No, por supuesto que no. El Poder Judicial está en segundo lugar en descrédito, solo por debajo de los agentes de tránsito. Es visto como un órgano corrupto, muy corrupto. Y eso no es culpa del Ejecutivo. Eso es culpa de jueces, juezas, magistrados, magistradas, mismos ministras, mismos ministros. Oigan, salió la información de cómo tenían expedientes en cajones o cómo mandaban a sustraer expedientes de otros lugares para tenerlos yo aquí, resguardarlos y que no procedieran. ¿Eso es culpa del Ejecutivo? Es donde les digo, la ministra Norma Piña se equivocó y se equivocó mucho, tomó muy malas decisiones y ahora quiere instalar una narrativa, una falsa narrativa que ya nadie le cree. Mire. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver con claridad cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de 6 años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de 3 años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos. Bueno, son demasiadas mentiras que ni siquiera me las alcanzo a memorizar, ¿no? Una reforma que puso énfasis en la carrera judicial. ¿De qué está hablando la ministra presidenta Norma Piña? La carrera judicial ahí está, ahí sigue. ¿Cuándo en la reforma o en qué parte de la reforma dice, porque yo la leí, que la carrera judicial va a desaparecer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Es lo que les digo. Quieren instalar una falsa narrativa y todavía le quieren meter más mentiras. Una recomendación para la ministra Norma Piña. Si tiene mala memoria, no sea mentirosa, porque los mentirosos deben de tener muy buena memoria, porque si no caen en sus propias mentiras. 1, 2. Habla de deslegitimación, que hace 6 años empezaron, 3 años. Tenemos décadas con jueces que venden sus sentencias. Décadas. Ahora, ¿qué embestida? ¿De qué embestida está hablando contra los jueces en el pasado? Cuando año con año se les daban más presupuesto, se les pagaban más, tenían más prestaciones. ¿De qué está hablando? ¿Qué juez? Un juez que haya sido encarcelado. 1. ¿Uriel Carmona? Uriel Carmona fue liberado 4 veces. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Norma Piña. Pero bueno, en fin. Mentiras y más mentiras de Norma Piña, queriendo vendernos una falsa narrativa. Pero bueno, continuemos. A consecuencia de todo esto, pues desairan a Norma Piña, ¿verdad? Norma Piña, en su segundo informe de gobierno, pues simplemente estuvo sola. No fue nadie del Ejecutivo, no fue nadie del Legislativo. Y dicen, ¿saben qué? Pues es que no se vale lo que le hicieron a Norma Piña. Es un evento institucional y tendrían que ir, tuvo que haber ido alguien del Ejecutivo y alguien del Legislativo. Pues no, sí la dejaron sola. La dejaron sola como cuando tuvo su evento, ¿sí? Del que estábamos hablando. Ahí la dejaron sola.
un mentiroso termina quedándose solo. No hay más. Pero bueno, y si esto no era mucho para Norma Piña, o sea, si esto no era suficiente para Norma Piña, pues el tema se le pone todavía peor. ¿Por qué digo que se le pone todavía peor? Porque, fíjense nada más, acaba de salir una reducción, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande para que lo puedan ver ustedes mejor. Al Poder Judicial le recortaron, fíjense nada más, el 16.5% de su presupuesto, y a la Suprema Corte de Justicia un 12%. O sea, híjole. Al Consejo de la Judicatura un 17%. O sea, en total estamos hablando de 30, 40, 45, 46% aproximadamente, ¿no? Y con esto van a pegar el grito en el cielo. Van a decir, ay, es que ahora sí es persecución política y quieren ir contra nosotros y nos quieren tumbar. Y cosechas lo que siembras y no hay más. Así de simple. Pero bueno,